Le damos las gracias a Dios por el tiempo que nos ha permitido estar reunidos en esta mañana. Quiero dar las gracias a todos mis hermanos que están atrás de la cámara, que nos están viendo vía Face o Internet. Que por todos los hermanos que se encuentran aquí, que el Señor les bendiga grandemente en esta mañana, hermanos. Vamos a dar una clase, la clase de esta mañana. Vamos a empezar con un capítulo nuevo. Vamos a empezar ahí en Hechos y las epístolas paulinas. Vamos a dar inicio a un nuevo estudio. Esperemos que sea de gran bendición para cada uno de nosotros, hermanos. Y ahí, si tienen sus Biblias, hermanos, les voy a pedir que tengan sus Biblias a la mano, porque vamos a estar teniendo lectura de todo lo que vamos a estar leyendo. Va a estar basado en la escritura de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes vamos a empezar con una oración, hermanos. Les voy a pedir que inclinen su rostro para empezar. Vamos a orar, hermanos. Amoroso y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nos ponemos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias por la vida y la salud que nos has brindado hasta el día de hoy, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, también te pido por nuestros hermanos que se encuentran aquí, Señor, y por nuestros hermanos que vienen en camino, que tú los traigas con bien, Padre Santo, para que vengan a gozarse delante de tu presencia, Señor. Padre, te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos que no van a poder venir, Señor, este día, Señor, que tú los bendigas, los cuides, los guardes. Y Padre, te pedimos por esta clase, Padre, que va a ser en tu nombre, Señor, que Cristo sea exaltado en todo momento y que mi palabra mengue, Señor. Padre, te damos gracias nuevamente, Señor, y ayúdanos en este estudio, Padre, de esta mañana. Danos la sabiduría, el entendimiento, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestro pensamiento, Señor, y Padre, que tú escudriñes lo bueno, Señor, y que deseches lo malo, Padre Santo. Padre, nos ponemos en tus manos, Padre, que en el nombre de tu Hijo amado, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Ok, hermanos, vamos a entrar el capítulo 1 en la venida del reino con poder. Vamos a estar ahí hablando en Hechos, hermanos. Dice, introducción y prólogo del libro de Hechos, Hechos 1 del 1 al 5. Dice, en el libro de Hechos comienza, hermano, en el libro de Hechos comienza con la aparición de Jesús a sus discípulos tras su resurrección y con sus últimas instrucciones sobre el poder y la obra del reino de Dios. El libro captura la historia del rápido crecimiento del reino durante los 30 años siguientes y provee la conexión entre las dos divisiones principales de literatura del Nuevo Testamento, los evangelios y las epístolas. También nos muestran cómo la doctrina de la justificación por medio de la fe, que la vida eterna fue revelada mediante la obra del Espíritu Santo, en experiencias históricas. Conforme iba aumentando el número de creyentes, iba aumentando también los problemas que requerían nuevos ministerios que llevaron a nuevos avances en la administración de la iglesia. También era necesario enfrentarse a las tensiones étnicas, y ya que el reino de Dios nació gente de diferentes naciones que debían ser reconocida como parte de la iglesia. Ok, pues aquí tenemos, hermanos, los evangelios y las epístolas. ¿Qué son los evangelios, hermanos? ¿Y qué son las epístolas? Ahí tenemos dos preguntas, ¿verdad?, que están aquí en este capítulo, en este párrafo. ¿Y qué es la diferencia entre una epístola y una carta? Son tres preguntas que tenemos ahí, hermanos. Y los evangelios es las buenas nuevas, hermanos, que Jesucristo nos trajo para darnos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Las buenas nuevas, así como aquí nos enseña. Y las epístolas, hermanos, son cartas. Son cartas que se escribían para el pueblo, para llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿pero qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia entre una epístola y una carta? La diferencia es que la epístola está dirigida al pueblo
mientras la carta está dirigida a una persona, ¿verdad? En especial. Entonces, dice el autor de Hechos parece haber combinado la geografía a los problemas importantes al fin de formar la estructura subyacente de su libro. Los problemas más importantes se centran en la relación entre judíos y gentiles en la iglesia. En los capítulos 1 y 5 se centran principalmente en la conversión de los judíos ortodoxos o conservadores de Jerusalén, ¿verdad? Los capítulos 6 y 12 presentan la etapa judía, helenística o griega e incluyen la expansión del evangelio entre los samaritanos, los gentiles proselitos y los gentiles temerosos de Dios. Los capítulos 13 al 15 describen la expansión del evangelio entre los judíos de la diáspora, así como también entre gentiles paganos en las provincias más allá de Palestina y Siria. Los capítulos 16 al 20 presentan y definen un cambio del énfasis de los judíos a los gentiles y la autoexclusión de los judíos. En esta etapa existe menos conexión entre las sinagogas y la expansión del evangelio en Macedonia, Acacia y Asia. Los capítulos 21 al 28 reflejan la culminación de las tensiones judeo-gentiles, la resistencia judía a la misión de los gentiles, el rechazo a Pablo en Jerusalén y su ministro entre gentiles en Roma. Entonces, tenemos 6 grupos sociales de hechos en los que escucharon el evangelio y fueron judíos ortodoxos, judíos conservadores, samaritanos, gentiles proselitos, gentiles temerosos de Dios y gentiles paganos. Ok, hermanos, tenemos aquí, hermanos, también aquí el título, dice, el título más temprano en el libro es Los Hechos de los Apóstoles. Ok, dice, el cual se remonta alrededor del 150 después de Cristo, aunque la precisión de esta fecha es cuestionable, dado que el libro registra principalmente las acciones de 2 apóstoles. Las actividades de Pedro dominan la primera parte del libro y las de Pablo la segunda. El resto de los apóstoles reciben muy poca atención, pues a pesar de ser nombrados en el primero 13, solo Pedro, Jacobo y Juan son mencionados de nuevo. Okay. No se provee información sobre Pedro después de Hechos 12, 18. ¿Fue Pedro a Roma? Okay. Al parecer Pedro dejó esta ciudad cuando Jacobo, el hermano de Jesús, se convirtió en líder de la iglesia de Jerusalén. Okay. Entonces tenemos aquí, hermanos, enumere los únicos 3 discípulos mencionados en Hechos después del 1 al 13. Fue Pedro, Jacobo y Juan. Ok, hermanos, recuerden que estamos estudiando Hechos, hermanos, y le vamos a dar lectura ahí. Dice la autoría. Hechos es usualmente atribuido a Lucas. ¿Por qué? ¿Por qué se atribuye Hechos a Lucas? Porque tanto Hechos como Lucas están dirigidos a Teófilo. Ambos incluyen fuertes similitudes en lenguaje y estilo, ¿verdad? El autor indica que se había escrito un tratado anterior en Hechos 1:1. Y vamos a ir ahí a Hechos 1:1, hermanos, ahí en sus Biblias, y vamos a estar leyendo ahí, dice, Hechos 1:1, la promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar
Ok, ahí tenemos el capítulo 1 en Hechos 1. Podemos ver ahí, ¿verdad?, que es Lucas el que está escribiendo esta carta. Dice, Hechos es una continuación de la vida de Jesús en Lucas. ¿Ok? Hay indicaciones en Hechos y en las epístolas de que el autor estaba estrechamente relacionado con Pablo. Estuvo con él en Roma cuando se escribió Colosenses. Ver Colosenses 4:10. Vamos a darle lectura, hermanos, a ver Colosenses 4:10. Y nos enseña aquí la palabra del Señor, dice en Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle. Y el 14 nos enseña, hermanos, dice Colosenses 4:14, dice, os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Y Dimas. ¿Ok? Entonces podemos ver ahí que hay evidencia, hermanos. Dice, la lista de saludos de Colosenses distingue a Lucas de los hombres de la circuncisión. Así que se supone que Lucas era gentil. Ver Colosenses 4:11. Y vamos ahí a Colosenses 4:11, y nos dice, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan al reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Amén. Colosenses 4:14 afirma que era un doctor. El cambio de tercera, él, a primera persona del plural, dice, indica que viajó con él cierto tiempo durante los viajes misioneros. El autor se unió a Pablo en Filipos. Reapareció en su regreso a Filipos, le acompañó en el viaje a Jerusalén y se quedó con Felipe en Cesarea mientras Pablo estaba en prisión. Filipos era probablemente su hogar. Ahí podemos ver, hermanos, ¿verdad? Lucas estuvo con Pablo en Roma y era gentil y doctor, y probablemente era de Filipos. Ahí lo podemos ver. Dice fecha. Tenemos fechas, hermanos, dado que en Hechos se incluye las actividades de Pablo hasta el 62, no podía haber sido escrito antes. Aunque no incluya una descripción de la muerte de Pablo, indica que fue escrito probablemente antes del 65 después de Cristo. Fecha tradicional de su muerte. Algunos eruditos se oponen a una fecha temprana porque Hechos fue escrito después del Evangelio de Lucas, el cual podría haber dependido del Evangelio de Marcos. Tanto Marcos como Lucas acompañaron a Pablo cuando fue escrita la epístola de la prisión de Colosenses. Ver Colosenses 4:10. Y ya le dimos lectura, hermanos, ahí a Colosenses 4:10. Probablemente los tres, Lucas, Hechos y Colosenses, fueron escritos poco antes de la muerte de Pablo. ¿Okay? Tenemos información interesante, hermanos. Dice, propósito de la historia de los orígenes cristianos. ¿Ok? La historia de los orígenes cristianos. Lucas, al igual que otros autores bíblicos, vio un propósito teológico que se estaba llevando a cabo en la historia. Su tarea consistía en presentar a los acontecimientos históricos de tal manera que el propósito de Dios pudiera ser manifestado. La omisión de ciertos particulares
como la visita de Pablo a Arabia y la información sobre la mayoría de los apóstoles, sugiere que su propio principal no era escribir una historia de los orígenes cristianos. El Evangelio del Espíritu Santo, el prólogo de Hechos, indica que el relato sobre Jesús que se inició en el Evangelio continuó bajo la dirección del Espíritu Santo en el libro de Hechos. Ver Hechos 1, 2. Y le vamos a dar lectura, hermanos, aquí. Dice, ver Hechos 1, 2. Vamos a dar lectura, hermanos. Dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Dice, el énfasis está en la obra desarrollada por el Espíritu Santo, pero no en la doctrina del Espíritu. Se hace mucho hincapié en la obra del Espíritu Santo. Es importante mencionar que no se hace distinción entre la obra del Espíritu Santo y las actividades de Jesús. Ver 3, 6 y 4 al 10. Vamos a ver ahí en Hechos 3, 6. Hechos 3, 6 y 4, Hechos 4, 10. Dice la palabra en Hechos 3, 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Okay? Y el 4:10 nos enseña, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este nombre está en vuestra presencia sano. Amén. Entonces, podemos ver aquí, hermanos, ¿verdad?, la defensa del cristianismo. Algunos eruditos utilizan el énfasis de las prácticas ceremoniales judías de Pablo en Hechos para argumentar que el propósito del libro era influir en que los lectores judíos tuvieran una visión favorable a la iglesia. Timoteo fue circuncidado y Pablo hizo voto judío. Otros han argumentado el propósito del autor es presentar a la iglesia de forma positiva ante los oficiales romanos. ¿Okay? Universalidad del reino de Dios. El Evangelio de Lucas presenta a Jesús como Señor de los judíos y gentiles. El objetivo principal de Hechos era mostrar cómo el reino de la nación prometida y a los descendientes de Abraham en Génesis 2:12 del 1 al 3 debía incluir también a los gentiles que creyeran en Cristo. ¿Okay? La promesa fue dada a los judíos, hermanos, pero sabemos que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, y a los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de él, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí, vamos a ir a Génesis 12 del 1 al 3, hermanos, para así darle lectura. Génesis, nos vamos a ir al Antiguo Testamento, hermanos. Recuerden, el Señor nos ha dado dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Génesis 12 del 1 al 3. Ok. Dice la palabra del Señor en Génesis 12 del 1 al 3. Dice, pero Jehová
había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué, hermanos? Ahí podemos ver la promesa. Ok, Hechos comienza en un ambiente judío con Jesús, hablándoles acerca del reino de Dios. Y termina con una descripción de Pablo en un ambiente gentil, predicando el reino de Dios abiertamente y sin impedimento. Hechos revela cómo el prejuicio étnico y la exclusividad judía habían sido superados. Dice, el objetivo principal de Lucas era mostrar la extensión del reino a todas las personas, no nada más a los judíos. ¿Sí? La expansión del reino se realiza a través del poder del Espíritu Santo. El reino es el señorío de Dios sobre el pueblo mediante la morada del Espíritu Santo, el cual capacita a sus elegidos para la victoria contra el enemigo. ¿Ok? El Espíritu Santo, como la presencia y el poder de Dios, capacita a los cristianos para la lucha contra Satanás y sus fuerzas. La batalla es contra un enemigo mortal, cuya obra en el corazón del hombre provoca la enemistad entre grupos nacionales, el egoísmo que conduce a la opresión y el orgullo expresado en el prejuicio. La verdadera batalla en el mundo está en la esfera del espíritu, el control del corazón del hombre. Ahí es donde empieza todo, hermanos. Entonces, el Señor nos capacita, nos trae a su reino, nos muestra, ¿verdad? Escribe la definición del reino de Dios. ¿Qué es la definición del reino de Dios? Dice, el señorío de Dios sobre su pueblo mediante la morada del Espíritu Santo, el cual capacita a sus elegidos para la victoria contra el enemigo. ¿Ok? Entonces, hermanos, como nosotros, nuestra guerra no es carnal, hermanos, nuestra guerra es espiritual. El Señor nos muestra que debemos de estar preparados, ¿verdad? Debemos de estar listos para la batalla, porque la batalla está afuera, es espiritual, hermanos. Debemos de estar orando por unos por otros, debemos de estar compartiendo las buenas nuevas, debemos de estar orando unos por otros, hermanos, porque la batalla está en grande. Entonces, dice el prólogo, versículo 1, dice, hace una referencia a una composición anterior dirigida también a Teófilo. Lucas 1, del 1 al 4. Vamos a ir a Lucas, hermanos. Lucas 1, del 1 al 4. Lucas 1, del 1 al 4. Vamos a dar la lectura, hermanos, ahí a Lucas 1, del 1 al 4. Dice, puesto que hay muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí
después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, en escribirlas por orden, en excelentísimo Teófilo, ¿okay? Para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. ¿Ok? Dice, el primer tratado contiene un relato de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hechos 1:1. El prólogo del Evangelio de Lucas, del 1 al 4, posiblemente sirvió como introducción a ambos libros. Y Hechos, del 1 al 5, podría haber sido una introducción secundaria. Versículo 2, la mención del Espíritu Santo dio instrucciones a los apóstoles después de la resurrección de Jesús. Indica que la obra de Jesús encarnado y la del Cristo resucitado estaban unidas. El Evangelio de Cristo no debe ser separado del Evangelio del Espíritu Santo. En el Evangelio de Cristo continuó después de su muerte y resurrección por el Espíritu Santo. Dice, los dos propósitos de las apariciones después de la resurrección de Jesús eran dar prueba de los discípulos de su resurrección y dar instrucciones sobre el reino de Dios. Jesús le recordó la promesa del Padre a través de Juan el Bautista, quien proclamó que el reino estaba cerca y conectó esta promesa a la justicia y al Espíritu Santo. Mateo 3:2. Vamos a ir a Mateo, hermanos. 3:2. Mateo 3:2. Dice la palabra de Dios en Mateo 3:2. Y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿Okay? La promesa recordaba a la promesa de Abraham y a sus descendientes sobre una gran nación. Génesis 12, del 1 al 3, ya lo leímos, hermanos. Y requería justicia. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 17:1. Tal como Jesús instruyó a sus discípulos, hizo hincapié en el bautismo con el Espíritu Santo, uniendo así el Espíritu Santo con el reino de Dios. Jesús ya había vivido y ministrado el poder del Espíritu Santo. Lucas 4:14. Vamos a darle lectura a Lucas 4:14. Dice Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Dice, y sus actividades y sus enseñanzas habían demostrado la presencia del reino. El poder del reino de Dios estuvo presente en la vida y ministerio de Jesús y ahora sería dado a los discípulos cuando fueren bautizados en el Espíritu Santo, hermanos. ¿Qué, hermanos? Estamos estudiando el libro de Hechos, ¿verdad? Y a veces tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo vino con un propósito, a enseñarnos, a darnos, para que no hacerlo de la manera que yo pienso, de la manera que usted piensa, hermano. El Señor nos dejó a través de sus discípulos las enseñanzas sobre el bautismo, ¿verdad? Nos enseñó ahí a través una enseñanza muy, muy,
que debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Que debemos de ser bautizados. Pero a lo mejor dice usted, pues yo ya fui bautizado cuando fui niño, ¿verdad? En la Biblia no nos explica y no nos enseña que debemos ser bautizados cuando somos niños. En la Biblia nos enseña que Jesús, siendo ya mayor, Él fue niño, Él no fue bautizado cuando estaba niño, Él fue bautizado cuando ya estaba grande, a la edad de entre 30 y tantos años. Entonces, Jesús nos dejó esa enseñanza, ¿verdad? Que debemos ser regenerados. Necesitamos que bautizarnos, necesitamos que el bautismo salva, hermanos. El bautismo no salva, Jesucristo es el que salva. Amén. El bautismo es nada más una obediencia. Es una obediencia que debemos seguir como Jesús nos ha enseñado, ¿verdad? Aquí Lucas, como escritor de Hechos, nos enseña, y él estuvo investigando. Él fue cara a cara con las personas que conocieron a Jesús, y él investigó. Por eso nos narra este libro que es muy importante, Hechos. Entonces, hermanos, aquí nos vamos a quedar para la próxima fin de semana. Vamos a seguir dándole lectura para prepararnos bien a fondo en esta enseñanza. Vamos a estar la próxima semana teniendo la preparación para las conquistas del reino. Y les voy a invitar, hermanos, que la próxima fin de semana vamos a empezar a las 9. Así vamos a estar teniéndolos día fin de semana. Cada fin de semana vamos a estar poniendo estos estudios, hermanos, que sean de gran bendición para cada uno de sus familias, y que a través de nuestros hermanos que nos miran a través de vía internet, que también sea de gran bendición para ustedes, para cada uno de ustedes, hermanos, que esta mañana, hermanos, a través de esta enseñanza haya sido de gran bendición para usted y su familia, y para cada uno de nosotros, que apréndanos, que sigamos desarrollando lo que el Señor nos ha dejado como legado, para que podamos enseñar todo lo que Él nos enseñó, para poderlo pasar adelante, y para aquellas familias que no conocen de Cristo, que ellos también vengan al arrepentimiento, que ellos también conozcan que Jesús está tocando sus corazones, y que así como nosotros fuimos salvos, que también la gracia llegue con ellos, y que el Evangelio sea esparcido por todos lugares del mundo, hermanos. Gracias, hermanos, por cada uno de ustedes que me acompañó esta mañana. Estamos en el tiempo para pasar a la escuela dominical, pero antes de pasar a la escuela dominical, hermanos, les voy a invitar a que inclinen su rostro para hacer una oración, y así pasar a lo que sigue, hermanos. Amoroso y Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, que nos has enseñado esta mañana, Señor. Padre, gracias porque tú nos has mostrado, Señor, tu amor a través de tu palabra, Señor, que nos enseñas. No nos dejaste a la deriva nada más para que nosotros siguiéramos nuestra propia vida, Señor, sino que tú nos muestras, Señor, tu amor a través de tu escritura, Señor, las enseñanzas que nos das, Señor, para que síganos, Señor, conforme a lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Padre Santo, en esta mañana, Señor, que esta clase, Señor, haya sido de gran bendición para aquellas personas que no te conocen, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, me pongo en tus manos, Señor, y pongo en tus manos esta clase, Señor, que tú sigas prosperándola, Señor, y que sea para cada uno de nosotros, Señor, gran bendición a nuestras vidas, Señor, y que nos sigas instruyendo, Padre Santo, con tu palabra. Y gracias, Dios, porque nos has traído con bien, Señor, y nos has bendecido esta mañana. Padre, toda esta clase, Señor, te la pongo en tus manos, y que tú nos traigas las palabras, Señor, y nos enseñes qué es lo que debemos de estar haciendo, Señor, cada día que tu Espíritu Santo, Señor, nos motive a seguir adelante con tu palabra, Señor. Padre, te pongo en tus manos, me pongo en tus manos
Pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos, Señor, por nuestros hermanos que están pasando por necesidades, Señor, y por aquellos hermanos que también nos están viendo, que tienen necesidad, Señor, que tú conoces cada necesidad en ellos, Señor. Padre, que tú contestes conforme a tus riquezas en gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, para tu honra y para tu gloria, Padre. Amén. Amén.